Ahora, este objetivo tiene una situación, una significación práctica y tiene un principio teórico que lo fundamenta. Y esta significación práctica es lo que nosotros queremos perseguir para poder nosotros lograr transformar ese objeto de estudio. Ahora, dentro de la función del objetivo, en la investigación, es reflejar los límites que se ha dado en un trabajo de investigación, sirve como una guía de estudio y también orienta hacia los resultados que se pretenden obtener, que nosotros esperamos obtener con la transformación y la aplicación de nuestros conocimientos. Ahora, ¿cuáles son aquellos criterios que tenemos que tener en cuenta para formular los objetivos? Están dirigidos a los elementos básicos del problema. Hay que partir del problema. ¿Cuáles son los elementos básicos del problema? Y cuando hablamos de los elementos básicos del problema, tenemos que tenemos que ver cuál es el objeto de estudio y el campo de acción que nosotros vamos a modificar, es decir, cuáles son esas variables que están en ese problema y que nosotros tenemos que tener en cuenta como elementos básicos para poder incidir y poder elaborar nuestro objetivo. Ese objetivo debe ser medible, debe ser observable, debe ser claro y preciso. Debe seguir un orden metodológico lógico, debe estar expresado en verbo o en infinitivo y nunca debe plantearse como objetivos aspectos que están implícitos en la investigación. Esos son criterios fundamentales. Por tanto, cuando hablamos de objetivo de investigación estamos hablando que responde a las interrogantes. ¿Para qué hago la investigación? Fíjense. ¿Qué pretende la investigación? Entonces, son las guías de la investigación y deben tenerse presentes durante todo su desarrollo. Y entonces, cuando hablamos de objetivos, estamos hablando de objetivo general y objetivos específicos. Dentro del objetivo general es el propósito general de la investigación y se formula con verbos como aportar, contribuir, desarrollar. Ahora, cuando hablamos de los objetivos específicos, son metas fundamentalmente intermedias, acciones para alcanzar el objetivo general y se utilizan verbos e infinitivos como identificar, determinar, medir, establecer, analizar y conocer. Por tanto, todo objetivo general, pues nosotros para poder darle cumplimiento a ese objetivo general, tenemos que establecer objetivos muy específicos que vayan dando respuesta a todas las etapas de investigación que hablábamos en el tema anterior y que vayan a permitir la solución de los problemas que existen a partir del problema de investigación. Como ustedes ven ahí se ve la relación en este esquema del proceso de investigación, como lo que vemos ahí, parte de la situación problemática. Esa situación problemática da origen al problema de investigación y en ese problema de investigación está implícito el objeto de estudio. Y dentro de ese objeto de estudio está el campo de acción, que es lo que nosotros vamos a transformar. Pero para darle poder transformar ese campo de acción, nosotros tenemos que plantear un objetivo general de la investigación. Y ahí se ve bien el esquema, cómo el objetivo incide, va a permitir darle solución al problema de investigación y permite entonces incidir sobre el objeto de estudio para transformar el campo de acción. Ahora, para nosotros darle solución y comprobar el objetivo de la investigación, se puede realizar preguntas científicas o hipótesis científicas. Generalmente, las experiencias y las investigaciones de carácter experimental suelen realizarse o se aconseja que se realicen hipótesis científicas. No quiere decir, y las preguntas científicas generalmente es más común en las investigaciones no experimentales. No quiere decir que en una investigación experimental y en nuestra tesis de maestría de la psicología de la actividad física y del deporte no se puedan hacer preguntas científicas. Es decir, siempre y cuando lleven a comprobar el cumplimiento de los objetivos, sí se pueden aplicar preguntas científicas, aunque es más común realizar hipótesis científicas. Ahora, ¿qué son las preguntas científicas? Actualmente es frecuente encontrar en el campo de las ciencias sociales, incluyendo la ciencia pedagógica y la cultura física, las preguntas científicas, en lugar de hipótesis de investigación. Las investigaciones explicativas y experimentales deben realizarse hipótesis científicas, ya que estas tan regularmente tienen elementos que permiten constatar determinadas posiciones hipotéticas. Ahora,
El problema, cuando está fragmentado en pequeños problemas, que requieren de diferentes interrogantes, en muchos casos entonces es por eso que se usan las preguntas científicas, porque estas preguntas científicas permiten resolver los pequeños problemas que aparecen en una investigación, y a través de estas preguntas pues les vamos dando cumplimiento a cada uno de los problemas, y va teniendo siendo la función de la hipótesis científica. Ahora, elaborar preguntas científicas requiere de un análisis profundo de lo que se desea obtener en la investigación, y para lo que se tiene toda la información necesaria. De modo usual es de ir descomponiendo el problema en sus problemas cuyas soluciones no necesariamente dependen una de otra, de tal forma que su solución conjunta permita llegar a la respuesta del problema original de investigación. Quiere decir que esas son las características que tienen las preguntas científicas. Ahora, para elaborar las preguntas científicas se deben tener en cuenta la cantidad de preguntas científicas que no deben estar determinadas. Depende del alcance de la investigación. Se formulan tanto como sean necesarias para poder abarcar todo el problema de investigación. Debe tener un formulario preciso y ofrecer capacidad de orientación de la investigación. Las preguntas científicas que se formulen no deben propiciar respuestas con monosílabos, sino que para llevar a sus respuestas sea necesario desarrollar de una o más tareas de investigación. Quiere decir que para responderla hay que hacer ciencia, y hay que investigar, y hay que darle solución a cada una de esas tareas de preguntas, porque esas son las que van a sustituir en una investigación el papel que hace la hipótesis. Ahora, para hablar de hipótesis, ¿qué es lo que es la hipótesis? Es una solución tentativa al problema de investigación formulada de manera enunciativa, y que implica no solo la existencia de la relación entre dos o más variables medibles, sino el tipo de relación que aventuramos que exista, y que será lo que en momentos sucesivos tendremos que confirmar o refutar. Eso es algún concepto que se da de hipótesis. Por tanto, cuando hablamos de hipótesis, indica lo que estamos buscando o tratamos de probar. Predice el futuro de la investigación. Es una suposición, una afirmación provisional, y es la respuesta anticipada al problema. Entonces son características de la hipótesis, y todo eso hablamos de la hipótesis. Ahora, sus características propias: proporción conceptual y lingüística, expresada en el lenguaje de la ciencia. Es una fundamentación teórica, posibilidad de tener una confirmación práctica por medio científico, y es la capacidad generalizadora. Por tanto, ¿de dónde salen las hipótesis? Es una pregunta que todo investigador se hace. Pues pueden salir de estudios teóricos, pueden salir de generalizaciones empíricas, y pueden salir también de experiencia del investigador. De ahí salen las hipótesis en una investigación. Ahora, la estructura de una hipótesis tiene que estar clara, que debe partir de una unidad de observación, es decir, sujeto, fenómeno, proceso sobre el cual se investiga. Por ejemplo, en el caso de nuestra maestría, ¿a quién vamos a investigar nosotros? Pues nosotros podemos investigar a un grupo de atletas, a un grupo de niños, adolescentes, adultos mayores, que de una manera u otra estén practicando actividad física. Es decir, estamos identificando esto, pero también podemos estudiar procesos psicológicos, procesos que estén relacionados fundamentalmente de la psicología con la actividad física y el deporte. También investigamos, tenemos que tener en cuenta las variables que vamos a investigar nosotros, que son características que son objetos de búsqueda en las unidades de observación. Y tenemos que ver también los términos lógicos, palabras que relacionan las unidades con las variables o estas entre sí. Ahora, clasificación de la hipótesis científica. Hay hipótesis con una sola variable, hipótesis con dos o más variables, hipótesis con dos o más variables con relación de asociación, y hipótesis con dos o más variables y relación de dependencia. Esos son los tipos de hipótesis. Por ejemplo, hay hipótesis con una sola variable. Los jugadores de dominó poseen una personalidad extrovertida. Es una hipótesis muy sencilla, que no es muy común para nosotros investigar aquí en la tesis de maestría, pero bueno, eso es con una sola variable. Como ustedes vemos,
existe una unidad de investigación, una variable y un término relacional. Por ejemplo, la variable, características o propiedades que adquiere diferentes valores en la investigación y que interesan ser estudiadas y medidas. Y los indicadores permiten conocer y describir y medir la variable, el elemento de la realidad que indica la precisión de las mismas. Por ejemplo, para la operacionalización de la hipótesis, que es el proceso empírico de someter a la prueba una hipótesis, se hace con el fin de hacer descender el nivel de abstracción de las variables y poder manejar sus referentes empíricos, donde cada una de las variables se desglosarán a través de un proceso de deducción lógica y de indicadores. Por ejemplo, nosotros sí tenemos que tener en cuenta que a las variables, para poder nosotros hacer el estudio en una investigación, sobre todo estamos hablando de investigaciones de 2 o más variables, donde hay una causa y hay un efecto, tenemos que determinar en las variables indicadores, y de estos indicadores tenemos que ver cuáles son los instrumentos que vamos nosotros a utilizar. Por ejemplo, en una variable tenemos que definir que los indicadores son las variables de carácter particular que pueden ser apreciadas directamente mediante una o varias operaciones bien definidas. Ahora, con esas variables tenemos nosotros que establecer la definición de trabajo para poder indagar en esa variable. Y dentro de la definición de trabajo, el conjunto de indicadores relacionados para revelar una variable general y su grado de importancia como medio de determinado de dicha variable. Es decir, que generalmente nosotros los indicadores tenemos que ver cómo vamos a manipular esos indicadores, pero también tenemos que ver cómo vamos a medirlo, es decir, qué instrumento, qué prueba, qué test pedagógico, psicológico o de la parte de actividad física vamos nosotros a tener en cuenta para poder evaluar esos indicadores que al final nos van a permitir nosotros evaluar la variable de investigación. Por ejemplo, el entrenamiento de las alturas incrementa la capacidad de trabajo de los atletas. Esto es un ejemplo de hipótesis muy sencilla, pero que tiene 2 variables. Y le pongo este ejemplo sencillo para que ustedes lo entiendan. Ejemplo de la operacionalización. El entrenamiento. ¿Qué es el entrenamiento? Que constituye un conjunto de ejercicios, de cargas, de continuación del microciclo. Ahí tenemos que ver también la altura, la insuficiencia excesiva o adecuada de la capacidad de trabajo en el entrenamiento. Y entonces, ese entrenamiento, que es la variable independiente, que es el que se va a aplicar en las alturas, va a incidir en la capacidad de trabajo. Por tanto, la capacidad de trabajo es la observación de signos vitales, de la aplicación de test pedagógico, de prueba de consumo máximo de oxígeno, de ácido láctico, y nosotros entonces podemos determinar cómo incide el entrenamiento de las alturas en la capacidad de trabajo en esos atletas. Por tanto, ahí nosotros estamos operacionalizando la variable y estamos incidiendo en cómo incide en la variable independiente con la variable y cuál es el resultado a través de la variable dependiente, que es la que vamos a evaluar nosotros, que es la que vamos a medir a través de test pedagógicos, de test psicológicos, a través de pruebas médicas, que es la que se puede medir y evaluar el resultado. Por tanto, hasta aquí nosotros hemos podido ver en cuanto al diseño teórico de la investigación, en cuanto a la situación problemática que habíamos visto nosotros, que esa situación problemática, que cómo surge una investigación, cómo se forma el problema de investigación a través de esos diagnósticos que hicimos nosotros, un diagnóstico fáctico a través de la observación, a través de la entrevista, a través de la encuesta, a través de la revisión de los documentos normativos que existen para el proceso en la cultura física, tanto para la aplicación de la psicología en la actividad física o en el deporte, a través de la revisión de las teorías, de los documentos teóricos que existen y que norman este control psicológico en el entrenamiento deportivo y en la actividad física y en la educación física, así como cómo incidir desde la actividad física en estos procesos psicológicos. Todo esto pues nos va a nosotros a determinar una situación problemática, que esa situación problemática es lo que nos determina el problema de investigación. Hablamos del problema de investigación, hablamos cuando la diferencia que tiene entre un problema casual, un problema de conocimiento y un problema científico, que eso es muy importante, que a veces confundimos
los problemas de conocimiento con los problemas científicos. Y entonces esto es lo que nos permitió a nosotros entonces determinar el problema. A partir del problema determinamos cuál fue el objeto de estudio, vinculándolo fundamentalmente a la psicología de la actividad física y el deporte, y cuál es el campo de acción, que es lo que vamos a transformar el objeto de estudio, el objetivo, para darle solución al problema, y a partir de ahí, cuál es la posible pregunta científica o hipótesis, que es la que nos va a permitir confirmar. Bueno, estos contenidos todos aparecen en la bibliografía básica, que aparece que le orientamos nosotros, el texto básico, así como la bibliografía complementaria. También le ofertamos videos relacionados con el tema de investigación y las orientaciones precisas para su estudio, para su actividad de práctica y para su evaluación final. Entonces, espero que le haya servido de mucho este análisis que hemos hecho sobre el segundo tema, y los espero para la próxima conferencia. Muchas gracias.